llenos de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y guíanos a tu paz. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y guíanos a tu paz. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y guíanos a tu paz. Bien. Cuando pasé la primera vez las vi bien entretenidas. Sí. Estaban bien entretenidas. Bien. Ok. Vamos a empezar. Entonces, ¿se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? Pero debieron de haber leído. Es el deber de todo catequista, ¿verdad? Que si me perdí la reunión anterior, la clase anterior, pues informarme qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ese es el deber de todo catequista. Bien, vimos un poquito el querigma y cómo el querigma está en la catequesis. ¿Sí? Ok. Y vimos cómo sin el querigma no puede haber una verdadera catequesis, porque decíamos, no podemos alimentar algo que aún no nace, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alimentar una fe que todavía no ha nacido, ni siquiera se ha gestado, ¿verdad? Porque decíamos, ciertamente Dios nos dio esas pequeñas semillitas de la fe, la esperanza, la caridad, que todo ser humano tiene y por eso busca a Dios de diferentes formas, ¿verdad? Todos contamos con esas semillitas de la fe, la esperanza y la caridad que Dios infundió en nosotros desde el momento en que nos crió. El bautismo hace que éstas empiecen a germinar, ¿verdad? Pero es necesario también la ayuda. Acordémonos que el sembrador debe de estar ahí para ver que no haya mala hierba y todo. Entonces, por eso el querigma viene a hacer esa labor de hacer de que esa fe que fue sembrada por Dios de alguna forma en forma de semilla y que ahora ha sido alimentada por el agua y la luz del Espíritu en el bautismo, esa fe empiece verdaderamente a crecer, a dar un poquito más de fruto. Bueno, no todavía no el fruto, porque eso lo va a dar la catequesis más bien, que empiece sí ya a crecer, a ser una planta firme, una planta bien fuerte, para seguirla alimentando. ¿Cómo se va a seguir alimentando? A través de la catequesis. Y entonces se va a seguir alimentando y ahora sí va a dar fruto, ¿sí? Pero si no está el querigma, que va a hacer que realmente esa fe tenga sus tallos, su tronco bien fuerte, ¿verdad? Entonces de nada va a servir. Decíamos, vamos a encontrar, por ejemplo, yo les decía, agentes de catequesis o de evangelización que entran a tal parroquia a servir, ¿verdad? Y resulta que a los 2, 3 o hasta el año a lo mejor, pero se van. Eran muy buenos agentes, ¿verdad? Tenían muy buenas ideas, pero ¿qué faltó? No estaban bien cimentados, ¿sí? Les faltó que realmente se engendrara en ellos Cristo. Como dice San Pablo, tengo dolores de parto porque Cristo no se ha engendrado en ustedes. ¿Y cómo se engendra Cristo? Con el primer anuncio, con el querigma, ¿sí? ¿Y cómo va a irse alimentando? Con la catequesis. Entonces, si un agente de pastoral, a lo mejor es muy bueno en la pastoral, tiene muy buenas ideas, pero no tiene la fe firme del querigma y no ha sido alimentado por la catequesis, díganle adiós ya desde que llegó, ¿sí? Por eso es importante que primero se forme. Todo agente pastoral tiene que formarse primero, ¿sí? Nos dice hoy en la lectura de Laudes, ¿verdad? Viene una cita de la segunda carta de San Pedro. Afiánzate cada día más en el llamamiento del Señor. Cada día más. Yo siempre he dicho, si un catequista, si un agente de pastoral no tiene bien cimentada su vocación, díganle adiós. ¿Sí? Díganle adiós. Porque lo primero es la vocación. Tú no estás aquí sirviendo porque el señor cura te necesita. No, el señor cura no te necesita. ¿Sí? Ciertamente necesita manos, necesita ojos, necesita pies que le ayuden allá. ¿Sí? Pero no eres indispensable. ¿Por qué? Porque si no te vas a formar, mejor vete. ¿Sí?
Así de sencillo. Si no te vas a formar, mejor vete, porque no vas a servir, vas a estorbar. ¿Sí? Entonces tienes que tener bien cimentada tu vocación. Aquí el único que te llamó es Cristo, no el señor cura, no la otra persona que te invitó. Ellos son instrumentos. ¿Sí? Quien te llamó es Cristo. Y entonces la respuesta de quién es tuya, es personal. Tú eres el que le debes decir sí, Señor. Y cuando les dices sí, Señor, acuérdate de la Virgen María, ¿verdad? ¿Qué hizo María? Sí, Señor, pero fue un sí total, no un sí a medias. Entonces el sí total implica la formación, implica el estar siempre en esa reflexión como María, que todo lo guardaba en su corazón. Ahí está la capacitación, ¿verdad? Entonces se fijan cómo el querigma es importante, pero también es importante la catequesis. Por eso hoy que vamos a ver el catecumenado, que viene en el número 61 del directorio. Ahí encontramos el catecumenado como fuente de inspiración para la catequesis. Y esto es bien importante. Hoy en la iglesia se está estudiando mucho, ¿sí? Desde Aparecida, allá en la semana previa a Aparecida, que fue en el 2006 en Bogotá, desde ahí se empezó a estudiar la iniciación cristiana, ¿sí? Y la iniciación cristiana, ¿dónde se da? En la catequesis. Acuérdense, son 3 aspectos muy importantes, o 3 etapas muy importantes de la evangelización, del proceso evangelizador: acción misionera, acción catequética y acción pastoral, ¿sí? Y que van unidas, van de la mano. Acción misionera, acción catequética y acción pastoral. Y en la acción catequética es donde precisamente va a encontrarse el catecumenado, ¿sí? Es ahí donde lo vamos a encontrar. Podríamos decir, pero el catecumenado, ¿de cuándo es? ¿Es de quién lo inventó o qué? Así a grandes rasgos, porque esto necesitaría una clase muy especial, ¿verdad?, para ver todo el catecumenado, pero a grandes rasgos les digo un poquito la historia. El catecumenado inició en la iglesia a principios de la iglesia, después de la época de los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, a llevar el primer anuncio y luego a profundizar, nos lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Los que se habían convertido al Señor asistían asiduamente, ahí está la catequesis. Primero se habían convertido ¿desde qué? Desde el primer anuncio, desde el querigma, desde toda la etapa misionera, ¿sí? Ahí se habían convertido y asistían asiduamente a la instrucción de los apóstoles, a escuchar la palabra, a la fracción del pan, a la convivencia mutua. Esa era la catequesis. Entonces, ¿sí?, estamos hablando que el catecumenado inició en el año 34, 33. Bueno, ahí fue sus inicios, pero luego ya como estructura se fue dando poco a poco, porque recordemos, no todo estaba como ahorita, fue paso a paso. Entonces, estos son los primeros pasos para que se dé el catecumenado, ¿sí? Eso hicieron los apóstoles. Van viendo poco a poco, y la misma carta de San Pedro nos lo dice. Ay de aquellos que, habiendo escuchado la palabra del Señor, ahora reniegan de su fe. Más les valiera no haber conocido al Señor, así lo dice San Pedro. Más les valiera no haber escuchado al Señor, no haberlo conocido. ¿Por qué? Porque ahora están renegando de su fe. Ahora están haciendo a un lado al Señor. Y San Pablo también lo dice en la carta a los Corintios y en muchas otras partes, ¿sí? En muchos otros textos de San Pablo vamos a encontrar cómo San Pablo dice cómo es posible que escucharon la palabra y ahora vivan como paganos, ¿sí? Ellos empezaron a ver que no era solamente que se convirtieran y ya, como hoy dicen, ya fui a un retiro y ya me convertí. No, ¿sí? Tiene que ser un tiempo más prolongado de preparación para que tú vayas afianzando tu fe poco a poco. De ahí que la catequesis hoy, eso es lo que necesita. Hoy tenemos muchas personas bautizadas, ¿sí? Muchas.
Le preguntaban una vez al Papa Benedicto XVI, un periodista, su santidad, cuando él asumió el pontificado, su santidad, usted sabe que cada día hay menos católicos, está disminuyendo el número de católicos. No se preocupa. Dice no. Así me quede con un católico, pero que sea un católico bien formado. ¿Sí? ¿Para qué queremos montones de católicos si no están formados? Y eso es lo que está sucediendo. A muchos niños los llevan a bautizar, pero después ya no les dan el seguimiento. ¿Sí? Hay muchas personas bautizadas, confirmadas, hicieron su primera comunión, pero ¿cómo viven? Y incluso nosotros mismos, ¿estamos bien afianzados en la fe? ¿Nuestras actitudes son actitudes cristianas? ¿Son de acuerdo a Cristo? Porque eso era el catecumenado, a eso llevaba. ¿Sí? Entonces por eso hoy se necesita volver a él, porque el catecumenado nos lleva a eso. Cuando descubre los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que siguieron enseguida, los primeros santos padres, descubren que es necesario un tiempo más fuerte de preparación. Poco a poco se va consolidando el catecumenado. Entonces, ¿de cuándo fue? Sobre todo a principios del siglo II, y ya a finales del segundo, principios del tercero, se estaba consolidando plenamente el catecumenado. ¿Cómo era? Aquí se lo voy a poner hacia grandes rasgos, ¿eh? Precatecumenado. Precatecumenado, ¿cuándo era esta? Podríamos decir que esta era la etapa de la acción misionera. Acción misionera. ¿Cuánto duraba o cuánto tiene que durar actualmente? No podemos darle un tiempo porque eso va a depender de tres aspectos. Así, los más importantes, porque hay otros aspectos, pero los más importantes. Primero, Dios. ¿Sí? Porque Dios es el que actúa, no se les olvide. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que sale. ¿A través de quién? A través de alguna persona, de algún acontecimiento, de algo. Dios sale al encuentro de la persona. Entonces el precatecumenado va a empezar desde ahí. Desde cuando alguien va y da testimonio, cuando sucede un evento personal y que tú lo lees a la luz de Dios, ese aspecto ya es un precatecumenado. ¿Sí? Y desde ahí va a ir empezando esa primera etapa que te va a llevar al querigma, que te va a llevar a un seguimiento del querigma, a una conversión, a una adhesión a Jesucristo. Eso todo es acción misionera. Es precatecumenado. ¿Sí? Para que te vaya llevando a un sí a Dios. Y entonces va a venir la etapa del catecumenado. Ya aquí empieza el catecumenado. Que va a iniciar con una elección. Elección de parte de la persona. Perdón, les decía que había tres aspectos, ¿verdad? Para que dependían Dios. La persona que se deja mover por Dios. Porque viene la respuesta del ser humano. ¿Sí? Ese es el otro aspecto. Dios nunca va a actuar, ay, si yo te quiero aquí, te quiero aquí. No, vean toda la historia de la salvación. Incluso a María, predestinada desde todos los siglos, incluso a ella, no le dijo, ya estás embarazada, ¿eh? ¿Verdad que no? No. Vino y le pidió permiso a través del ángel. ¿Sí? Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Sí? El Señor está contigo, te ha elegido para que tú seas la madre de su hijo. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Pero cómo? Yo no conozco varón. Y ya le empiezan a decir cómo va a suceder, que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Yo sé que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Pensó en todo lo que le rodeaba, sí, porque María no era nada de irresponsable, ¿verdad?
Pensó en todo lo que le rodeaba, pero dijo, Señor, aquí está tu esclavo. Hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? No hubo que María quedara embarazada antes de decir sí. ¿Se fijan? Entonces Dios es el que más respeta nuestra libertad. De ahí que cuando Dios toma la iniciativa no actúa sin ti. ¿Sí? Entonces se necesita la respuesta del ser humano. Y tercer aspecto que se necesita, la colaboración eclesial, la colaboración de la comunidad eclesial. ¿Sí? Tiene que haber la participación de la iglesia, porque Dios toma la iniciativa, la persona siente esa necesidad, pero si se encuentra una comunidad apagada, una comunidad que floja, que no quiere nada, sí, está bien, ya después te hablo, ya después te hablo. Ahí estás apagando toda esa fuerza que Dios ya empezó. Estás apagando toda la acción de Dios en esa persona. Dale seguimiento. ¿Y quién es la comunidad eclesial? No se lo dejen al señor cura, Les pasó a ellas. Les pasó a ellas. Sí, no se lo dejen al señor cura. Y luego que tú caile, el sábado a las 2:30 tú caile. Sí, pero tiene que ser con la ayuda de todos, ¿sí? Cada uno somos responsables de nuestros hermanos. Entonces todos tenemos que colaborar como comunidad eclesial. ¿Sale? Entonces, 3 aspectos. Dios, que es el que toma la iniciativa, el ser humano con su respuesta y la comunidad eclesial. Cuando están esos 3 aspectos bien conjuntados, se da algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, empieza el catecumenado con la elección. ¿La elección de quién? Ya dijimos, Dios tomó la iniciativa. Pero ahora el ser humano dice, sí quiero. Sí quiero. Quiero darle un seguimiento a esto que he vivido. ¿Sí? Hay una novela muy bonita que mi maestro Juan López Vergara, ¿verdad? Un gran maestro de Biblia que yo conocí en la Universidad Pontificia y que después lo vi en Guadalajara, él es de Guadalajara, Jalisco, es un laico, y él ha escrito mucho sobre San Lucas y escribió una novela que no es la de que muchos conocen, de Lucas, es otra que se llama Sigue tu camino. Es una novela sobre toda la vida de San Lucas y es muy bonita de cómo va respetando los tiempos de Lucas, ¿ya? Que Lucas va descubriendo, pero llega un momento en que dice, quiero conocer todo de Cristo, ¿sí? Quiero conocer todo sobre Él. ¿Se fijan? Va respetando sus tiempos y llega el momento en que Lucas dice, quiero. Y entonces empieza todo ese proceso en el que ya dice, ahora ya estoy bautizado, y sigue investigando para empezar a ser ese gran evangelista. ¿Se fijan? En ese seguimiento de San Pablo, pero a través de San Pablo el seguimiento es a Cristo. ¿Y con quién fue? Con la mera amiga. Ajá, sí. Entonces, fíjense cómo se da, ahí lo vemos, ¿sí? Es una novela ciertamente, pero si tú la ves, como es un gran biblista este señor, es un doctor en Biblia, ¿verdad? Entonces, le da todo ese seguimiento desde la Sagrada Escritura, tan sabrosa que disfrutas la novela, aunque tiene más de 500 páginas, ¿verdad? Pero la disfrutas. Entonces, imagínense qué hermoso, esa es la elección. Cuando tú dices, sí quiero, sí Señor, aquí voy. Y entonces, en el catecumenado actual, nos va a traer el catecumenado actual, el RICA, porque se llama RICA, Iniciación Cristiana de los Adultos, ¿sí? Ritual, la R, de Iniciación Cristiana de los Adultos. ¿Se fijan que es RICA? Ajá. ¿Sí? Entonces, en este ritual vamos a encontrar el catecumenado actual, ¿sí? Este es el catecumenado actual. En el catecumenado antiguo, pues, es lo mismo, solamente trasladado a la actualidad, con un poquito de algunas pequeñas modalidades. Pero en el catecumenado, pues, es la elección. Y hay un rito donde, precisamente, viene la elección del nombre. Porque, Señor, si quiero, aquí estoy, soy yo. ¿Sí? Dando tu nombre, soy yo, María Ascensión, que quiero seguir tu camino, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Ya una vez que ya sigues, ahora empieza
toda la catequesis. El tiempo de catequesis o catecumenado que va a depender también ahí del tiempo que, bueno, va a depender sí de la gracia de Dios, pero depende también de la persona, de su disposición de su tiempo, depende también de la comunidad eclesial, ¿sí? Porque a lo mejor tú dices, esta persona que todavía no está bautizada, necesito que esta persona pues se bautice en un año. En un año, pero ¿cuántas veces me tiene que venir al año, a la catequesis, a ese seguimiento, sí? No, pero es que ya le urgía casarse y tenía todo y no, pues tenemos que hacerlo en 6 meses. ¿Se puede? A lo mejor sí, pero tiene que ser con más, ¿verdad? Menos no, ¿sí? Menos no. 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando llegó el catecumenado a su etapa de oro, ¿saben cuánto duraba? 3 años. 3 años el catecumenado en su etapa de oro. ¿Sí? 3 años recibiendo el catecismo Sí, para bautizar. Para bautizar a un adulto. Ajá. ¿Verdad? Para Sí. bautizar. Porque se bautizaba el adulto y decía el adulto, ahora yo quiero bautizarme junto con toda mi familia. Entonces, ¿quiénes venían a la catequesis? Todos los que tenían uso de razón. ¿Sí? El papá, la mamá, los hijos que tenían uso de razón. El chiquito de brazos, pues a él no, ¿verdad? Pero él lo iba a recibir de sus papás. ¿Se entiende? Recibía bautismo, confirmación y Eucaristía el niño, sí. También el chiquito de brazos. Pero, ¿quién le iba a dar la catequesis después? Sus papás. ¿Se fijan? Entonces, duraba 3 años esta parte, lo que es el catecumenado con la elección, con la catequesis, porque luego viene la parte de la iluminación. ¿Qué es la parte de la iluminación? Durante esos 3 años, en Cuaresma sobre todo, se hacía unas preguntas, unas preguntas a la comunidad y al que estaba preparándose, ¿sí? Era como tipo de evaluaciones, vamos, ¿sí? Entonces, en ese interrogatorio que se le hacía, se veían sus avances, no solamente de lo que sabía, sino de lo que vivía, que era lo más importante, ¿sí? ¿Cómo estaba viviendo ahora esa persona? ¿Qué avances tenía para ser un verdadero cristiano? ¿Sí? Y entonces se le preguntaba a la comunidad también sobre su avance. Llegaba el momento en que ya decían, por decir ya en la etapa de oro, decían ya está preparado. Entonces, en esta etapa de la iluminación eran 40 días intensivos de preparación. ¿Sí? De ahí nació la Cuaresma. De aquí nació la Cuaresma, de estos 40 días intensivos de preparación previos a la vigilia pascual. ¿Sí? Previos a la vigilia pascual eran 40 días de preparación intensiva. Al iniciar la Cuaresma, en el primer domingo de Cuaresma, se le entregaba el credo. Un credo que se supone que ya a través de todos esos 3 años de preparación ya lo había entendido, ya lo había captado, ya sabía que Dios era el creador de todo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de la misma naturaleza del Padre, etcétera, todo. Y ahora ¿qué era? Sintetizarlo y aprendérselo así, en esa síntesis, ¿sí? Porque el credo es eso, es la síntesis de nuestra fe, es la síntesis de la síntesis, yo les digo, ¿verdad? Un día llegó un muchacho que se quería casar con una catequista y yo tomaba el rezo. Y luego dice, no, pues ya pasamos, dice la catequista, ¿verdad? Y luego le digo, bueno, pues a lo mejor sí, pero ahora como ustedes ya se supone que tienen que tener mayor preparación porque tú eres catequista desde el coro, pues entonces les voy a preguntar del catecismo de la Iglesia Católica y se quedan, ¿qué? Les digo, si el catecismo de la Iglesia Católica es la síntesis de nuestra fe, ¿o no? Sí. Eso es la síntesis de nuestra fe, el catecismo de la Iglesia Católica. La Biblia es la armada y la siguiente moda es el catecismo de la Iglesia. Exactamente.
Entonces les iba a preguntar del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el credo es la síntesis de la síntesis, ¿sí? Pero ¿cómo lo entendemos? Por eso se les entregaba el primer domingo de Cuaresma, y el último domingo de Cuaresma entregaban el credo, ¿sí? O sea, ya se lo sabían, ya lo proclamaban ante toda la asamblea reunida ahí. ¿Sí? Al igual que el Padre Nuestro, se le llamaba la oración del día del Señor, el Padre Nuestro, porque recordemos que el Padre Nuestro siempre lo rezamos en la Santa Misa, ¿sí? Entonces, el Padre Nuestro también lo proclamaban, ¿sí? Y era un tiempo intensivo de preparación, esta iluminación. De tal forma que luego empezaban los ritos, porque aquí en estos 40 días de preparación también, en las Cuaresmas siempre había exorcismos. ¿Por qué exorcismos? Y muchos cuando oímos de exorcismo, se va a caer el techo, ¿verdad? No, cuando te confiesas te hacen un exorcismo ahí en el confesionario y no se cae nada, ¿verdad que no? Esas son cosas de películas, ¿sí? El exorcismo es barrer, es un poquito así, ese significado un poquito así, a grandes rasgos, es barrer. ¿Qué vas a barrer? La casa, ¿sí? ¿Y cuál casa? Porque va a venir ¿quién? La visita más grande, va a venir la gracia de Dios, entonces tiene que estar limpio, hay que limpiar. Ese es un exorcismo, es limpiar, es barrer, para que venga la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué a los catecúmenos se les hace exorcismos? Porque no se les puede dar un sacramento. Recordemos, ellos no están bautizados y el bautismo es la puerta de todos los sacramentos. Entonces una persona que no está bautizada no puede recibir la confesión, no puede recibir ningún otro, ¿sí? Tiene que recibir exorcismos como ayuda para limpiar, porque imagínense, si nosotros que estamos bautizados con la gracia de Dios, se supone, ¿verdad? Tenemos la gracia de Dios, se supone que la tenemos, aunque a veces la perdemos por cualquier cosa, ¿verdad? Pero la tenemos cuando nos confesamos, etcétera, etcétera. Y nosotros que tenemos la gracia de Dios, damos 3 pasitos hacia adelante y 2 para atrás. ¿O no? Y a veces hasta 3 para atrás o 4. ¿Sí? A veces hasta 3 o 4 para atrás. ¿Sí? Llevábamos uno de ventaja, si no seas así. Pero a veces eso pasa. Sí sucede. ¿Sí? Sí sucede. Ahí estábamos en el templo, dice el Padre José de Jesús Salazar, volteando los ojos al cielo como borregos y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Damos 3 pasitos para adelante y luego 2 o 3 o hasta 4 para atrás. ¿Sí? Porque nos dejamos guiar por el otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros que estamos bautizados, imaginémonos a una persona que empieza este proceso, claro que el otro no lo quiere perder. Y entonces, ¿con qué le ayuda a la iglesia? Con exorcismos y bendiciones. Y entonces, en este proceso se dan exorcismos y bendiciones, ¿sí? Durante las Cuaresmas, pero más en este tiempo de iluminación. También en la Semana Santa, ya iniciando el Domingo de Ramos, se podía iniciar, y actualmente en el catecumenado actual nos marca el RICA, se puede iniciar también ya con algunos de los ritos bautismales, como a lo mejor con el éfeta. ¿Qué es el éfeta? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? El sacerdote, No, ábrete. ábrete, ¿sí? Cuando la persona está para ser bautizada o el niño, el sacerdote hace una oración especial que se llama éfeta, ¿sí? Que es ábrete que a la gracia de Dios, abre tus ojos, tu corazón, tus labios para que alabes al Señor, tus oídos para que lo escuches, abre todo, ábrete al Señor, ¿sí? Ese es el éfeta. Entonces ese rito del éfeta de el óleo, de la unción con el óleo, unción con óleo de los catecúmenos,
¿sí? Se puede adelantar. Se puede hacer el domingo de Ramos, se puede hacer el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, el jueves santo, ¿sí? Se pueden hacer estos ritos anteriores. Entonces se pueden adelantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay muchos para bautizar el domingo, la vigilia de Cuaresma, entonces ya se adelantaron ciertos ritos, ¿sí? Y el día de la vigilia pascual, fíjense cómo los sacramentos de iniciación tienen su razón de ser, tienen su fundamento en Cristo muerto y resucitado, ¿sí? En la Pascua de Cristo. Ahí está la razón de ser. Por eso muchos catequistas y sacerdotes preguntan, ¿pero por qué en las disposiciones que vienen del obispo y de la diócesis dicen que tiene que terminar la catequesis en junio, julio? ¿Porque vamos con la escuela? No. No es porque vamos con la escuela, no es por el ciclo escolar, es por la vigilia pascual, ¿sí? Por el tiempo de Pascua. Que lo más propicio es que todos los sacramentos de iniciación se estuvieran celebrando en el tiempo de Pascua. Pero luego los niños ya no van a venir a la catequesis. ¿Cómo que no? Guárdale su boleta y que te concluyan. Guárdale su boleta, no se las entregues y verás cómo se vienen. Ay, pero es que luego si no vienen, si la voy a llevar a la señora. No, que vengan. ¿Sí? Entonces, imagínate que celebraran ya sea su confirmación, su primera comunión en mayo, ¿sí? Y siguen viniendo a su catequesis y luego ya hacen su misa de clausura, y en su misa de clausura aquí está tu boleta. Por eso es ¿Sí? que no es que se estén así exclusivamente preparando para el sacramento. Vienen a la catequesis y hay tiempos, como serían estos los mejores, ¿no? Exactamente. Para recibir los sacramentos hay tiempos, pero continúa. E incluso si se fijan en la oración universal, en la plegaria universal que se dice después de misa, perdón, después del credo, en la misa del domingo, siempre habla en el tiempo de Pascua, dice por los que se están preparando para recibir la confirmación y la Eucaristía, ¿sí? Por los catecúmenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo propicio para recibir los sacramentos, la Pascua. ¿Sí? Entonces ya aquí vendría la vigilia pascual con la admisión plena en el misterio pascual de Cristo. Aquí sería, entonces, la vigilia pascual con la admisión plena en el misterio pascual de Cristo. Es el tiempo propicio para recibir todo sacramento. ¿Sí? Un catecúmeno aquí debe de ser bautizado, confirmado y con su primera comunión. ¿Sí? Ahí sí son 3 en 1. Pero no en oferta, sino que ya vivió un catecumenado, toda una etapa, todo un proceso que no es de un ratito. Por eso yo les digo, es que el muchacho ya se tiene que casar. Sí, pero espérate. ¿Sí? ¿Cómo hacer entender a los papás en estos tiempos, ¿no? O sea, que no es un requisito el recibir los sacramentos, sino es un fruto de la catequesis, de la evangelización. Ese es un fruto. Que lo vean como una necesidad. Así, fíjate que cuando estábamos en el diocesano, cómo se me quedó grabada tus palabras. Que estabas tú recibiendo también una clase de preparación para catequistas y tu maestra le dice, las catequistas deben de venir por lo menos el domingo a misa y que se regrese el padre. ¿Cómo que por lo menos? No, por lo menos diario a misa. Y yo me quedé así, dije, voy a hacerme la tarea de venir por lo menos diario a la Santa Misa. Hoy en día necesito venir diario a misa. Y no se hace rutina, sino más bien por una necesidad que tú sientes sed. ¿Sí? Tú sientes la sed.
no es una rutina. ¿Sí? Entonces, así debe de ser también en el niño, en el adolescente, en el joven. Y yo les digo, porque a veces dicen que los muchachos no quieren, sí quieren. Porque a mí me ha tocado formar personas adultas que se van a casar, ¿sí? Y les digo, no, es que, mira, vamos a llevar un proceso. Habla, si ya tienes el salón, habla, diles que te hagan favor y te lo pospongan a otra. Bueno, voy a hablar, ya después de que los convence uno, voy a hablar. Sí, ya lo pospusieron, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, empezamos en septiembre, en octubre y terminamos en abril, ¿qué les parece? Sí, ya empezaba con los jóvenes, ¿verdad? Los preparaba. Después ellos mismos, y ya se va a acabar. No, hombre, ¿por qué se va a acabar? Ya llegando a abril, ya no querían que llegara abril. ¿Sí? Ya estaban bien metidos ahí. Entonces, es importante que cuando anunciemos a Cristo, no a nosotros. No a nosotros, a Cristo. Cristo es el más importante. ¿Sí? Entonces, en toda catequesis el centro debe de ser Cristo. Y en el catecumenado es Cristo. Los vamos llevando a que entren en la admisión plena del misterio pascual de Cristo. ¿Sí? ¿Aparentemente esa es la última etapa? No, porque luego sigue la etapa mistagógica. ¿Y esa con qué se come? Mistagógica. Mista viene de misterio. ¿Sí? Del misterio. El que ha sido bautizado, ¿sí? Quien ha sido bautizado, que se le llama nuevo neófito, ¿sí? El neófito o el nuevo bautizado, ¿sí? El neófito. ¿Manes? Sí. Acaba de salir ahorita uno. Esa persona que ha sido bautizada, ese neófito, ahora experimenta a través de los símbolos, a través de los signos sacramentales, experimenta el misterio de Dios. ¿Sí? Porque misterio no es algo que no podemos, es algo que está tan escondido que nosotros no podemos entrar ahí, ¿verdad? Porque para muchas religiones mistéricas o de Illuminati o esos, el misterio es algo escondido, que solamente los privilegiados pueden entrar. Pues fíjense que no. Aquí en la Iglesia Católica todos somos privilegiados, todos, porque todos podemos tocar el misterio. ¿Y cómo tocamos el misterio? A través de los símbolos, de los signos sacramentales. ¿Sí? Ahí tocamos el misterio de Dios. Porque Dios no tiene misterios para sus hijos. Ya lo había dicho Jesús. A ustedes no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque se les ha dado a conocer todo. ¿Sí? Entonces, ustedes todo conocen. Que no lo entendamos, esa es otra cosa, ¿verdad? Le dijo el niño a San Agustín, es más fácil meter toda esa agua en este hoyito a que el misterio de Dios entre en esa cabecita. ¿Sí? Entonces, no queramos entenderlo todo ahorita, ¿verdad? Hay misterios revelados, pero que no los entendemos. Nuestra inteligencia es todavía muy pequeña para alcanzar a comprender todo el misterio de Dios. Pero sin embargo lo podemos tocar. Cuando estamos ahí en la Santa Misa, cuando estamos ahí en un sacramento, ahí estamos tocando el misterio de Dios. ¿Sí? Dios nos toca totalmente cuando nosotros recibimos ese sacramento. Y ahí entra la mistagogía, es una catequesis precisamente de los signos, de los símbolos que nos llevan a tocar el misterio de Dios. Esa es la mistagogía. ¿Sí? Esa es la etapa mistagógica. Entonces, el recién bautizado, el neófito, está precisamente viviendo esta etapa. Por eso muchos me dicen, es que si el niño ya a los 7, 8 años ya vivió su quinto grado, ¿dónde en el quinto grado se le dio la confirmación?
¿Por qué después repite el libro 9? ¿Sí? Donde en el libro 9 vuelve a hablar de la confirmación. Porque ahora el niño, desde la mistagogía, puede entender mejor todo lo que ya recibió. ¿Sí? Puede entender más cómo está tocando el misterio de Dios. Pero para eso se necesita que el catequista esté preparado. Porque si no, ni el catequista le va a entender, ni el catequista se lo va a decir. ¿Verdad que sí? Entonces el catequista debe de estar preparado. Entonces, fíjense, el catecumenado todo lo que lleva. ¿Sí? Esta, decíamos, es la primera etapa del proceso evangelizador. ¿Verdad? El precatecumenado. El catecumenado es toda una etapa larga, que por eso Tertuliano, bueno, otros grandes santos padres, ¿verdad? Incluso San Agustín todavía le tocó, ¿verdad? Decían que el catecumenado era la mejor forma de llevar a la persona a ser un verdadero cristiano. Al grado que los cristianos que vivieron esto, viene el emperador y me dice que si no le pongo ahí su incienso a él porque él es Dios, me va a matar. Pues que me mate. ¿Verdad? Más pronto veo a Dios, dijeron los niños de Fátima. ¿Verdad? Le dijeron a aquel alcalde, mátanos, más pronto vemos a la Virgen. José Sánchez del Río. ¿Qué digo San José Sánchez del Río? ¡Ay! Nunca fue tan fácil como hoy ganar el cielo. Gloria, ahí se ve. ¿Verdad? Entonces, no les interesaba la muerte. Nosotros hoy temblamos ante el COVID, ¿por qué? Porque no estamos evangelizados. ¿Sí? No estamos evangelizados. Ciertamente debemos de cuidarnos. Una cosa es cuidar nuestra salud, cuidar la salud de los demás, pero otra cosa es temblar de miedo. ¿Sí? Porque con Cristo todo lo podemos. ¿Sí? En Cristo todo lo podemos. Y si no alcanzamos a ver aquí la victoria, la veremos en el cielo. Y eso es lo más importante. ¿No? Eso es lo más importante. Pero desgraciadamente todavía tenemos nuestros pies bien afianzados aquí, ¿verdad? Tanto que llegan a los 90 años. Ay, padre, de veras ya me voy a morir. No habrá otra chancecita, ¿verdad? Padre, ya en el cielo no habrá una caja fuerte. ¿Para qué, hija? Para poner mis joyas. ¿No? Una vez escuché una muchacha que su papá la dejó heredera universal de sus bienes. Y luego me dice, ay, ¿y qué pasó, hija? Me dice, fíjate que te heredera. Ay, sí, está bien. ¿Cuándo le voy a entregar a mi papá? ¿Cuándo? Pues ahora que me muera. Ah, ¿ya tienes una dirección ahí arriba? ¡Qué buena onda! Ahí está que no estamos evangelizados, porque ni siquiera sabe que ya dice Jesús, seremos como ángeles. Allá ya no hay. Imagínense, yo les digo a mis hermanas y a mis hermanos, imagínense que mi mamá, que yo tengo toda la confianza y toda la certeza que mi mamá está con Dios. Yo también. ¿Verdad? La he soñado varias veces. Ella era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Sí. Y yo la he soñado varias veces vestida de blanco con algo rojo, ¿verdad? Varias veces. Y bien bonita que está cuando la sueño. Y yo estoy plenamente segura que ella está en el cielo, ¿verdad? Y yo les digo, imagínense si en el cielo las personas ven, allá está mi hijo que se porta así, allá está mi hija que, ay caray, allá está mi esposo que, pobrecitos, pues estarían a sufre y sufre, ¿no? Sí. No, ellos interceden por nosotros, pero ellos están gozando. Sí, ¿verdad? Sí. Ellos están bien a gusto. ¿Cómo van a estar sufriendo por nosotros? No, ellos ya están gozando. ¿Sí? Sí interceden por nosotros y nosotros se los pedimos. Claro. ¿Sí? Pero ellos ya están gozando. Entonces, el cielo es otra cosa que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Dice Jesús, tienen un lugar allá. Pero primero hay que hacer esto. ¿Sí? Primero hay que recorrer ese camino con Jesús. Hay que recorrerlo. Hay que estar dispuestos al sufrimiento, dispuestos a la caridad, dispuestos al servicio, dispuestos a la responsabilidad. Todo eso lo va a dar el catecumenado. ¿Sí? Porque nos va a hacer verdaderos cristianos. Nos va a llevar a vivir la vida cristiana. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es actuar como cristiano.
Yo les digo cuando estoy dando catequesis prebautismal, ¿para qué le voy a dar un título a un niño? Le voy a dar un título, tú ya eres hijo de Dios. Y es como cuando el muchacho recibe su título, ya eres abogado, ya eres arquitecto, ya eres ingeniero, pero ay, no encuentro trabajo. Lo guardo y me voy de taquero, lo guardo y me voy de mecánico, lo guardo y me voy, no sé, ¿ah? Guarde el título, ¿sí? ¿Es un verdadero ingeniero, un verdadero abogado? No, no, es de título, pero no lo está ejerciendo, ¿sí? Así estamos los cristianos. Tenemos un título guardado que nos dice que somos hijos de Dios, pero nos portamos como hijos de Dios, nos portamos como cristianos. Entonces el catecumenado nos va a ayudar a vivir como cristianos. De ahí que hoy se habla la iniciación a la vida cristiana, no solamente a ser cristianos, porque la iniciación a ser cristianos pues es recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Pero tiene los mismos efectos? No. Un día me preguntaban en el decanato de Guanajuato. Fui a dar allá un curso a catequistas, cuando se podía dar así de muchos, ¿verdad? Como 100 catequistas estaban ahí. Y me pregunta una señora, bueno, pero entonces, por ejemplo, en tal parroquia, no me diga parroquia, pero ya me lo dijo, en tal parroquia que dan 6 días de preparación para que el niño haga su confirmación, ¿ese niño recibe la misma gracia que el que está conmigo y duró un año? Sí, recibe la misma gracia. Es el mismo sacramento. Es el mismo sacramento. ¿Sí? ¿Viene el Espíritu Santo? Sí. Porque tampoco no van a decir como un día que llegó una señora, y no les digo nombres, porque lo que tal si la conocen. Una señora que estaba en mi parroquia y llega así como, nos estamos adornando todo, ¿verdad? Ahí todo el anexo, porque iba a hacer la confirmación y llega y, pues trabajen. Ustedes trabajan y va a venir el señor obispo. Y todas se quedaron así por ese pedazo. Y yo, sigamos porque va a venir el Espíritu Santo. No viene el Señor Obispo, pero viene el Espíritu Santo. Así venga a través de cualquier ministro que él mandó. Que tampoco son cualquiera. No, pero es el ministro que el Señor Obispo delegó. Y él es el que va a invocar para que venga el Espíritu Santo. Pues ¿quién es más importante, el Señor Obispo o el Espíritu Santo? No, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿va a venir el Espíritu Santo sobre el niño? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Los efectos del sacramento, ¿quién los va a vivir mejor? ¿El que llevó todo un proceso de acompañamiento o el que nada más fue para recibir el sacramento? ¿Se fijan? Los efectos son los diferentes. ¿Sí? Es la misma gracia, pero yo recibo, me entregan un cofrecito con unas monedas que yo no sé que son oro, pero yo las veo doradas. Oye, te doy esta moneda y me das esto. Sí, yo ni sé que son oro, ¿verdad? Pero lo recibe una señora que he ido con mi reloj a que me lo componga y luego llevo mi Cristo. Guárdate eso. Y yo, ¿por qué? Es que es de oro, te lo quitan. Y yo, Ave María Purísima. Yo ni sabía que era oro. ¿Sí? Pero ella con simplemente verlo sabe que es oro. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. ¿Sí? El que no sabe, la gracia la echa a un lado. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo preparo a una persona, la gracia no la va a hacer a un lado. Esa es la diferencia. Por eso yo les decía, el catecumenado hacía que los cristianos estuvieran dispuestos a darlo todo por Cristo. ¿Sí? Hoy necesitamos volver al catecumenado. Por eso aquí nos habla de una catequesis de inspiración catecumenal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño, el adolescente, el joven, el adulto tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo. ¿Dónde? En su trabajo, en sus relaciones con los demás. Porque, es que solamente si me enfermo del COVID puedo dar la vida por Cristo. No. Solamente si viene la guerra o algo así de como la guerra cristera puedo dar la vida con Cristo. No. ¿Dónde la vas a dar? Ahí en la vida diaria. Con tu prójimo. ¿Sí? Con tu prójimo, con tu familia, en tu comunidad.
ahí vas a dar la vida por Cristo. ¿Sí? Por eso se necesita una catequesis con sentido, con inspiración catecumenal. Y por eso el catequista debe de conocer el catecumenado. ¿Sí? Que ya después, en su momento, ojalá un día podamos tener tiempo para estudiar este librito. Que este no es un libro de estudio, este es un ritual litúrgico. ¿Sí? Pero que va teniendo pequeñas notas, prenotando, le dice aquí, o rúbricas, que nos va explicando cómo debe de ser la formación del adulto que se va a bautizar. ¿Sí? Ay, pero este adulto ya está bautizado, ¿cómo lo voy a hacer? Acá en el capítulo 4 y 5 nos va a decir cómo hacerle para esa persona que ya está bautizado, pero que necesita un catecumenado postbautismal. Un catecumenado posterior al bautismo. Que no recibirá nuevamente el bautismo. No, él va a recibir confirmación y Eucaristía o el que le falte. ¿Sí? Pero se necesita también un catecumenado porque ¿cuánto tiempo hace que se bautizó? ¿Sí? No, y si tenía 40 años como yo. Pues por eso. Ahora el padre sí preguntó, dice, ¿alguien se acuerda de su bautismo? Yo sí, me di a la tarea de ver mi boleta. Ay, el 22 de julio de 1966 estaba chiquita, estaba chiquita. Y por decir una persona adulta que se quiera bautizar, ¿Vale? una persona adulta que apenas va a recibir el bautismo, también Es un catecumenado. Entonces es lo que tenemos que estudiar aquí, porque aquí nos va a decir cómo es el catecumenado para una persona que apenas va a ser bautizada, confirmar y recibir la primera comunión, o cómo es el catecumenado para una persona que ya está bautizada y va a ¿cómo se llama? Recibir el sacramento que le falte de iniciación cristiana. ¿Sí? O cómo es el catecumenado para una persona que está bautizada, confirmada, hizo su primera comunión, pero está lejos de su fe. ¿Sí? Está alejada de su fe. Entonces también necesitan catecumenal. ¿Sí? Y luego los niños, es que al escribir vi que un niño no tiene boleta de bautismo. ¿Qué pasa? Y el niño tiene 7 años. Hay que lo lleven a bautizar. No, espérate, ya tiene 7 años. Tiene una preparación especial. También tiene que pasar por un catecumenado especial. Porque ya conoce lo bueno y lo malo. Él no recibirá una catequesis solamente por una catequesis de inspiración catecumenal. Él tiene que recibir un catecumenado. Porque ya es adulto, como dice el Rica. ¿Adulto en qué sentido? En que ya tiene uso de razón. ¿Sí? Pero si ya es criterio del padre que diga que tienes que tomar un curso. Porque, por ejemplo, hay niños que van a llegar a decir, no, ves con el padre, pero sí, tráigame la confirmación. Es que no ha leído bien los padres, entonces. Ese padre que usted dice que ojalá y no haya ninguno aquí en la diócesis, no ha leído bien el Rica, ¿sí? Porque aquí, mire, aquí está. Me parece que es el capítulo 5. Capítulo 5. Por aquí viene. Niños, en edad catequética, aquí está. La iniciación, el ritual de la iniciación de niños en edad catequética, de iniciación cristiana en edad catequética. ¿Cuáles son esos? Los niños que ya tienen, aquí está, ritual de la iniciación de los niños en la edad catequética. ¿Sí? Es decir, un niño que tiene 7, 8, 9, 10 años y no ha sido bautizado, no puede ir ahí, póngame el agua ahí, chiquito, ¿verdad? Como si fuera un bebé. No. Primero tiene que recibir su catequesis aquí dice, junto con los demás niños, porque esa es su comunidad. Acuérdense, siempre es importante la comunidad. Entonces, junto con los demás niños recibe su catequesis. Llega al 4º grado, por decir, sí, que es donde reciba su querigma más fuerte, porque ya se completa el querigma. Y ahí en el 4º grado, entonces se va preparando a la par, junto con los niños en su catequesis normal y para su bautismo. Cuando termina el 4º grado, se bautiza, pero no le dan la confirmación y la Eucaristía, aquí lo dice, sino que se reserva, porque luego muchos sacerdotes, ya, pues de una vez la confirmación y la Eucaristía. No, se reserva para que siga con su grupo
siga alimentando su fe, y entonces igual con los otros niños se confirma y con los otros niños hace su primera comunión. ¿Sí? Bueno, entonces si vuelvo a ver a ese padre le digo. Sí. A ver, perdón. Por ejemplo, si un niño se bautiza, o bueno, una persona se bautiza, digamos, a los 15 años, aparte de la preparación, ¿también se debe confesar o no? Bueno, se les pide pues, yo al menos cuando he preparado personas adultas, no se les dice que se van a confesar. Se les pide que tengan una plática con el sacerdote. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a que hagan un verdadero examen de conciencia, ¿sí? Una contrición de sus pecados, hay un verdadero arrepentimiento, porque recordemos, para recibir cualquier sacramento es fe y conversión. Entonces tiene que haber una verdadera conversión. Y por eso normalmente, al menos cuando yo he preparado a personas así para bautizarse, las invito a que durante el tiempo de la preparación, ya cuando ellos se sientan bien para hacerlo, tengan una plática con el sacerdote. Pero no es confesión. No se llama confesión, yo les aclaro, esa no es confesión. ¿Por qué? Porque como no están bautizados, no pueden recibir ningún sacramento antes. ¿Sí? Entonces simplemente es una plática que puede ser incluso hasta confesión de sus pecados, pero sin la absolución. ¿Sí? Porque el bautismo va a borrar Todo. ¿sí? Todo. Por eso les decía que cuando preparé a aquel muchacho coreano-mexicano, ¿verdad? Que en ese tiempo tenía 26, 27 años el muchacho, ¿sí? Y fue en el año de la fe que lo preparé. Entonces, él le decía a su novia, cuando me bautice yo voy a estar limpiecito y tú no, ¿verdad? Y cada rato le decía, yo voy a estar limpiecito, porque pues él fue entendiendo, ¿no? Y siendo científico, porque él estudió física, no sé qué tanto, era científico, pero lo iba entendiendo todo muy bien. Y luego le digo un día a la chica, no te preocupes, dile que tú vas a ir a tu pila bautismal o vas a hacer esto de lo que decía el Papa, vas a recibir ahí la indulgencia plenaria y tú también vas a estar limpiecita. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bautismo, sea la edad que sea, perdona todo. Todo, ¿sí? Pero sí es importante esa plática, ese diálogo con el sacerdote. Porque una vez sí me dijeron, no es que, aunque sea un adulto que tenga 18 años, por decirlo así, que no está bautizado, se tiene que confesar antes de bautizarse. No, ahora dije yo no. No se le llama confesión. Se le llama plática, diálogo con el sacerdote, ¿verdad? Que ya le ayuda de alguna forma porque hasta aprende a confesarse. Entonces, ¿sí? primero mejor me confieso antes de bautizarme, si tenía que confesarme, primero me confieso antes de bautizarme, porque es más, me hace hija de Dios la confesión y no el bautismo. No, entonces, digo, será una plática lo que tú quieras, pero confesión ciertamente no. No se llama confesión. Bien, ¿hay alguna otra duda de esto? No. Bueno. Sí. ¿Qué quiere decir catecumenado? Todo lo Todo lo que acabo de decir es... etimológicamente hablando. Luego se lo traigo, porque viene de categein, ¿sí? Es lo mismo que la catequesis, más o menos viene de la misma raíz, ¿sí? Categein, que significa hacer resonar. Hacer resonar que toda la acción, todo lo que fue la primera acción misionera, que fue toda la etapa del primer anuncio. ¿Sí? Entonces hace resonar ese primer anuncio en donde en el corazón de la persona. ¿Sí? ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Nada más, cuando explicabas no alcancé a escribir una palabra, catequesis depende de la gracia de Dios, de la disposición de la persona y otra. De la acción eclesial. Gracias. Sí, de la comunidad eclesial. Bien, todo esto que les estoy diciendo, claro, no está todo aquí, pero sí, algunos elementos aquí los van a encontrar, por ejemplo, lo que les decía, de que la catequesis con esa inspiración catecumenal o catecumenado debe de recibirse hacia esas tres destinatarios que les decía, el catecumenado estricto para los no bautizados, el catecumenado en sentido analógico o catecumenado postbautismal
para los que ya fueron bautizados y que no han recibido los otros sacramentos, y la catequesis catecumenal, la catequesis con inspiración catecumenal para todos los demás, para eso incluyendo, porque ya son las 2. Eso viene aquí, ¿sí? Y luego viene la restauración del catecumenado, que fue a partir de Vaticano II. Un poquito les explico un poquito más eso la otra semana. Y viene lo que les expliqué aquí, las etapas: el precatecumenado, el catecumenado, la purificación o iluminación, la celebración de los sacramentos y la inspiración catecumenal de la catequesis. Eso los voy a invitar a que ustedes lo lean detenidamente. Está en los números del número 61 al número 65. Al número 65, por favor. Lo leen y ya nada más alguna duda la explicamos la próxima vez, ¿sí? Y nos queda pendiente pues ya de ahí en adelante. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Entonces con eso terminamos hoy. Espero un poquito haberles ayudado. Me llena de más